Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a este servicio. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos a través de estos medios, de poder bendecir su nombre en hermandad. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 71. Vamos a comenzar este servicio dándole lectura a la palabra de Dios y buscando en todo tiempo aprender y entender un poco más acerca de su palabra, del mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer entonces el Salmo 71, dice la palabra de Dios: En ti, oh Jehová, he esperado, no sea yo confuso para siempre. Hazme escapar y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Séme por peña de estancia, a donde recurra yo continuamente. Mandado haz que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza, como prodigio he sido a muchos. Y tú mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos han tratado de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha dejado, perseguid y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude presto a mi socorro. Sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo siempre esperaré y añadiré sobre tu alabanza, sobre toda tu alabanza. Mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellas. Vendré a las valentías del Señor Jehová, haré memoria de sola tu justicia. Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad, y hasta ahora he manifestado tus maravillas, y aún hasta la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares, hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, porque has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré yo a ti en el arpa. Oh Santo de Israel, mis labios cantarán cuando a ti salmeare, y mi alma, a la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto fueron avergonzados, porque fueron confusos los que mi mal procuraban. Bendito es el nombre del Señor. Hay promesas que el Señor mismo ha dado a cada uno de nosotros a través de su palabra. Una de estas es que Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, Él no nos va a abandonar. Todo lo contrario, va a estar con cada uno de nosotros, levantando su nombre en medio de nuestras vidas y sacándonos de cualquier necesidad, de cualquier circunstancia por la cual estemos atravesando, hermanos. Es momento de que podamos acercarnos delante de la presencia de Dios, poder buscar su rostro, poder agradecerle, bendecirle, exaltarle, porque Él ha sido bueno y Él nos ha sustentado hasta este momento. Entonces, tomemos unos minutos de este servicio para dar gracias a Dios, para clamar su sangre preciosa, cubrirnos con ella. Y así mismo, hermanos, poder bendecir a los que nos rodean, a nuestros hermanos, a nuestra familia, con una oración que podamos levantar desde lo más profundo de nuestro corazón, para poder bendecir también a aquellos que nos rodean y que tienen necesidades. Amado Señor, en el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos delante de ti. Te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder venir delante de tu presencia, de poder gozarnos en ti, Señor Dios, de poder encontrar que tenemos un Salvador, que tenemos un Dios que ha derramado su sangre preciosa y perfecta, Señor, su sangre perfecta, sangre completa, Señor, que viene a cubrirnos, Señor Jesús, que viene a darnos una nueva oportunidad para acercarnos, Señor, y para poder bendecir el nombre del Padre, Señor Jesús. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de que aún siendo inmerecedores, aún siendo pecadores, Señor, aún, Señor, sin merecer, el que tu rostro se acerque delante de nosotros, Señor, el que se incline tu oído a escuchar nuestra oración. Señor, nos has justificado, nos has lavado con tu sangre, con las aguas de tu nombre, Señor, nos has llenado de tu Espíritu Santo de tal forma que cada uno de nosotros podemos venir, exaltarte, glorificarte, Señor, alabarte. Entrad por las puertas con gratitud, Señor Jesús, entrad por las puertas con alabanza, Señor, con reconocimiento,
sabiendo y reconociendo que eres nuestro Salvador, que sin ti no somos nada, Señor, que todo lo que somos y lo que tenemos es por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por tu mano que se ha extendido a cada uno de nosotros y nos ha bendecido. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque desde un principio, Señor Dios, has declarado y fuiste declarado nuestro príncipe de paz, nuestro Dios, nuestro hacedor, nuestro Dios maravilloso y milagroso, el hacedor de milagros. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias porque es a través de tu nombre que podemos traer muerte a nuestros pecados, Señor, a nuestros malos pensamientos, a las obras de esta carne, Señor Jesús, sino es a través de bajar a las aguas de tu nombre, Señor, dar muerte a toda nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, a todo aquello que nos ha alejado cada día más de ti, Señor Jesús, y poder levantarnos con la autoridad de tu nombre, reconociendo tu resurrección, tu vida, Señor Dios, reconociendo tu paz, tu amor, Señor Dios, el gozo que hay en nuestros corazones por poder bendecirte, Señor, y que tu Espíritu Santo se derrama sobre cada uno de nosotros por el simple hecho, Señor Dios, de vernos cubiertos con tu nombre, de vernos cubiertos con tu sangre, Señor Jesús. Gracias porque hoy podemos venir al altar de sacrificio, Señor Dios, y podemos ver y encontrar que hay cuerdas de amor, Señor Jesús, con las cuales podemos atarnos a este altar, Señor. Hay cuerdas de amor que nos están llenando, que nos están acercando cada día más a ti, Señor, que nos están jalando, Padre eterno, para poder tener una relación íntima contigo, Señor, de poder tener una relación personal, verdadera contigo, Jesús. Gracias porque estás con nosotros, no nos has dejado, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, alabamos tu gracia, tu misericordia, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo quede con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que desciendas, que toques nuestro ser entero, Señor Jesús, nuestro pensamiento, nuestras palabras, Señor, nuestras intenciones, nuestra esperanza, Señor Jesús, nuestra conciencia. Que venga, Señor Espíritu Santo, a interceder por cada uno de nosotros, a traer a nuestros pensamientos aquello que hay que entregar delante del Padre, Señor. Aquello de lo cual necesitamos el perdón de Dios, Señor Jesús. Es a través de tu Espíritu Santo, Señor, que necesitamos que venga a interceder, que venga a clamar, que venga a rogar, Señor Jesús, que nos permita entrar no solamente con una oración de petición, sino que al mismo tiempo podamos interceder, podamos tener dolores de parto, Señor, que podamos hablar en lenguas, que cada uno de nosotros podamos, Señor, tener esa experiencia con tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Lo necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos. Eres tú nuestro consolador, el conductor de la presencia de Dios. Eres tú, Señor, nuestro motivo para estar aquí, porque, Señor Dios, es a través de tu fuerza, es a través de tu esperanza, de tu aliento, que cada uno de nosotros podemos levantarnos y rogar y clamar e interceder, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por el camino que has marcado, Señor Dios, con tu luz, con tu esencia, Señor Dios, con el olor de tu presencia, Señor Jesús. Gracias porque no solamente somos lavados, limpiados, Señor Dios, ni llenos de tu Espíritu Santo, sino que también, Señor Jesús, nos bendices a través de tu palabra. Señor, vienes a tocar con aceite fresco nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos, Señor Jesús, nuestra nariz, nuestras manos, nuestros pies, Señor Dios, de tal forma que tu palabra perfecta, Señor Jesús, es la que viene a traer fortaleza en medio de la angustia por la cual estamos padeciendo, Señor. En medio de las persecuciones por las cuales estamos viviendo, es tu palabra santa y perfecta, Señor Dios, la que nos ha dado la esperanza para seguir adelante, para seguir, Señor Dios, este trayecto de verdad que tú has marcado para nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Te rogamos, Señor Jesús, que a través de ese pan de crucifixión y de resurrección, Señor Dios, vengas a traer alimento a nuestra alma, Señor. Que en esta tarde podamos aprender de ti, que podamos tomar, Señor Dios, de ese pan, las migajas de ese pan, Señor. Somos inmerecedores, Señor Jesús, y en medio de ello, Señor Dios, tienes manjares preparados para nosotros, Señor. Tu palabra no solamente viene a satisfacer, Señor, el hambre que tenemos, sino que viene también a traer satisfacción sobre nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, el sabor agradable de ti, Señor Jesús, de tu palabra, de tu mensaje, de tu vida, Señor Dios, puesta sobre nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque estás en medio de nuestras vidas, porque nos has levantado, Señor Jesús, y así como nos has levantado a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor, te rogamos que en esta tarde bendigas a cada una de las personas que tienen necesidades en sus casas, Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno
uno de ellos, que tú seas quien nos levante, quien nos guarde, Señor. Si hay alguno que está enfermo, Señor Jesús, si hay alguno que se siente solo, que está angustiado, que está abatido, Señor, si hay alguno que está en recuperación por alguna cirugía, Señor Dios, si hay alguno que apenas va a ser operado, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que sea tu mano poderosa moviéndose en sus vidas, cercando, rodeando, Señor Dios, dando la victoria en medio de esa necesidad, Señor Jesús. Eres el Dios de nuestro cuerpo, eres el Dios de nuestra alma, eres el Dios de nuestro espíritu. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente a ti, Señor Dios, en ti encontramos nuestra esperanza, nuestra salvación, Señor, nuestra fortaleza, nuestro firmamento eres tú, Señor Jesús. En ti buscamos, Señor Dios, porque tú eres nuestro refugio, Padre. Nos has enseñado que eres nuestro todo y entonces día con día decidimos por ti. En esta tarde, Señor Jesús, te ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor Jesús. Bendícelos, derrama tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor Jesús. Llena, Señor Dios, de tu Espíritu Santo sus hogares, sus casas, Señor Dios, sus trabajos, a las personas que ellos aman, Señor. Concede, te rogamos, los deseos de nuestro corazón y ayúdanos cada día, Señor Dios, a ser más honestos, más sinceros, más transparentes delante de ti. Gracias por el privilegio que nos das de hablar contigo, Señor, de poder encontrarnos contigo, Señor Jesús. Eres hermoso, eres bueno, eres santo, eres justo, Señor. A ti damos la gloria, la honra, a ti damos la alabanza. Eres nuestro todo, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Señor Jesús. Gracias por tu gobierno en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro soberano, nuestro maestro. Señor, gracias por venir constantemente, Señor Dios, y poner, Señor Dios eterno, esa palabra tuya perfecta, Señor Dios, ese maná tuyo, Señor Jesús, esa autoridad tuya sobre nuestras vidas. Eres exaltado, eres glorificado, Señor. Te exaltamos en todo tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Qué privilegio tan grande el poder bendecirte, el poder alabarte, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús te exaltamos, Señor Jesús. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les damos nuevamente la bienvenida. Vamos ahora a leer 2 Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 para recoger las ofrendas de esta tarde. Dice estos versículos: esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar, hermanos, para levantar las ofrendas de esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por permitirnos ofrendar, Señor. Gracias por hacer provisión en nuestras casas, Señor. En lo poco, en lo mucho, te somos fieles, Señor Jesús. Queremos exaltarte, glorificarte, alabarte, Señor, darte gloria y honra en todo tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu amor, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús te exaltamos, Señor, y te damos gracias nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pues vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios en esta tarde y regresemos nuevamente para recibir el mensaje. Que sea Dios nuestra bendición en todo tiempo.
llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Y vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto. Y vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Cristo con nosotros. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Amado Jesús, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de honrar tu nombre, Señor, de exaltar a tu nombre, de bendecirlo, Señor. Gracias. Gracias porque podemos abrir nuestra boca, Señor, entonar alabanza, Señor Jesús, que llena nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque a través de la adoración que traemos delante de ti es como podemos llenarnos nosotros, Señor Jesús. Gracias porque hay en nuestro corazón esa necesidad, Señor Dios, ese amor, ese anhelo de poder buscarte, de poder alabarte, de poder glorificarte, de poder cantar a ti, Señor. Eres hermoso, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Te rogamos que en esta tarde nos permitas, Señor Dios, aprender de tu palabra, aprender de ti. Eres hermoso, Señor. Gracias por esta palabra tuya perfecta que traes a nuestras vidas y con la cual no solamente, Señor Dios, nos levantas, no solamente nos fortaleces, sino que también, Señor Dios, nos enseñas a glorificarte y a ser cada día más como tú, Señor, a crecer, a tener ese crecimiento espiritual que necesitamos. Te amamos, amamos, Señor Dios, la misericordia en nuestras vidas, amamos las oportunidades que nos das, amamos, Señor Dios, la sangre que has derramado en la cruz del Calvario, amamos tus sacrificios, Señor, amamos tus enseñanzas. Eres hermoso, Padre. En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén. Hermanos, realmente es un privilegio el poder aprender de la palabra de Dios. Es hermoso. Es eterno nuestro Dios, es grandioso nuestro Dios, que nos da a nosotros, que no lo merecemos, hermanos, esa gracia derrama sobre nuestras vidas, esa gracia para que nosotros podamos entender su palabra perfecta y preciosa, hermanos. ¿Cuántas personas allá afuera, cuántas personas sabias, cuántos
cuántas personas con tanto conocimiento, hermanos, no tienen este entendimiento, no han recibido el milagro del Espíritu Santo, no han recibido el regalo de su amor como para poder acercarse delante del Padre, para poder entender que su amor es maravilloso, que su presencia es eterna. No tenemos nosotros, hermanos, cómo agradecer ni cómo pagar a nuestro Dios por este regalo tan grande que nos da de poder aprender de su palabra, de poder escuchar de Él. He escuchado en estos últimos tiempos cómo es que existe la persecución en la iglesia. Sabemos que ya se había dado ya durante mucho tiempo, durante todo el trayecto de la historia, hermanos, ha sucedido la persecución a la iglesia. Sin embargo, pues bueno, es nuestro tiempo, hermanos. Hay que sentir dolor por esta persecución, por lo que está sucediendo en este tiempo, hermanos. El poder saber y comprender y sentirnos afortunados, sentirnos privilegiados, sentirnos amados por nuestro Dios. Y claro está que el dolor es parte de ello, hermanos, pero que el Señor nos esté dando el privilegio hasta este día de poder aprender de Él, de poder aferrarnos a su palabra, de poder abrir nuestra Biblia con toda la libertad que el Señor nos da, de que podamos abrir la Biblia, que podamos orar en voz alta, hermanos, que podamos hablarle a otra persona de nuestro Salvador, de Jesucristo. Eso, hermanos, nos hace privilegiados, nos hace afortunados realmente. El Señor ha derramado sobre nosotros esa preciosa sangre. Roguemos, hermanos, que el Señor siga extendiendo su mano de misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestro país, hermanos, sobre cada lugar en donde es predicada su palabra. Pero, hermanos, no olvidemos que la necesidad está en todo el mundo y que todo el mundo hay personas que conocen a Jesús como nuestro Salvador, como su Salvador, como nuestro Salvador, y que esas personas son nuestros hermanos y que necesitamos clamar, orar, interceder, sentir el dolor por cada uno de ellos que está padeciendo persecución, hermanos, que a muchos de ellos ya los han matado, los están asesinando, hermanos, los están persiguiendo. Pero que el privilegio para nosotros de poder bendecir el nombre del Señor y de poder levantar nuestra voz, hagámoslo, jalemos al Espíritu Santo. Sabemos que es un tiempo en el que el Espíritu Santo se está alejando, pero cuánto más podemos nosotros, si ya conocemos ese bautismo del Espíritu Santo, poder jalar su presencia y poder sentirlo. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque ciertamente cuando el Señor Jesús vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, Él padeció. Ese padecimiento, esa persecución trajo a nosotros victoria. Y es necesario que cada uno de nosotros seamos conscientes de cuán inmerecedores somos, hermanos. No nos sintamos, no nos vanagloriemos, no creamos que porque ya somos salvos, que porque ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya nosotros ya no vamos a pagar nada, ya no vamos a hacer nada. No, hermanos, tengamos o roguémosle a Dios porque abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos darnos cuenta de que es por su gracia, es por su amor, por su misericordia que nosotros estamos en este punto de nuestra vida. Si estás pasando por dolor, si estás pasando por placer, recuerda y seamos conscientes de que no es lo que nosotros hemos creado, no es lo que nosotros hemos decidido, sino es la mano poderosa de Dios moviéndose a nuestro favor. Ahora estamos siempre, constantemente nuestras vidas están en medio de una balanza. El Señor Jesús al venir aquí a la tierra pasó por la balanza totalmente inclinada hacia el lado del dolor. ¿Para qué? Para que en el momento de resucitar y de estar delante de la presencia del Padre, la balanza pudiera equilibrarse y entonces poder encontrar o poder ser parte de ese placer que es estar sentado a la diestra del Padre, el poder sentir el poder, la soberanía, el gobierno y la alabanza de toda la creación unida. ¿Para qué? Para darle gloria, honra, para darle gracias por todo lo que Él vino a hacer en esta tierra. Ahora, repito y quisiera leer Gálatas 3, versículo 13. Es un versículo que leíamos la clase pasada, hermanos, y quiero volver a leerlo. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Recordemos un poco entonces que el Señor Jesús al venir a la tierra, al crecer, al desarrollarse, hermanos, al aprender, al ser parte de esta creación, no solamente vino a vivir aquí y a crecer, sino que también vino a morir por nosotros. Ahora, la manera en la que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario no es una manera grata. Bueno, desde el principio, la manera en la que Jesús murió no es una manera grata. Para las costumbres de los romanos, para las costumbres de los judíos, la manera en la que Jesús murió
es decir, clavado en una cruz, es la manera más humillante de muerte de alguna persona. Y lo volvemos a leer porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Ahora, ¿por qué estamos leyendo, hermanos, esta porción de la palabra? Porque Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Vamos a comenzar a leer el versículo 7, no sin antes recordar que estamos hablando acerca de los niveles de humildad que el Señor Jesús descendió para darnos victoria sobre nuestros temores. Ahora estamos hablando de los 7 temores básicos del hombre. El primero de ellos es la pobreza o el temor a la pobreza, padecer la pobreza, el temor a la vejez, el temor a la crítica, el temor a la pérdida del amor, el temor a sufrir la enfermedad, el temor a la muerte. Y ahorita en este tiempo, hermanos, vamos a comenzar con el último punto, que es vencer el temor al fracaso. Entonces, el Señor Jesús descendió, y nos describe aquí Pablo cómo fue el descenso del Señor Jesús para enseñarnos a cada uno de nosotros que Él ya obtuvo la victoria sobre estos temores y que nosotros podemos obtener la victoria siendo imitadores de Jesucristo, siguiendo este trayecto, este camino que el Señor Jesús marcó y que ya nos ha dejado a nosotros las huellas de su sangre para que nosotros simplemente pisemos sobre aquellas huellas que Él ha marcado con sangre. Entonces nos dice: sin embargo, se anonadó a sí mismo, es decir, que se hizo nada y venció el temor a la pobreza, tomando forma de siervo, y al tomar forma de siervo, Él viene y nos quita a nosotros el temor a la vejez, o nos ayuda a ser vencedores sobre el temor a la vejez. Hecho semejante a los hombres, nos enseña que podemos vencer el temor a la crítica, y hallado en la condición como hombre, nos muestra cómo es que podemos vencer el temor a la pérdida del amor. Cuando se humilló a sí mismo, y cuando se humilla a sí mismo nos ayuda a vencer el temor a padecer enfermedades, hecho obediente hasta la muerte, y nos ayuda a vencer el temor a la misma muerte, hermanos, y muerte de cruz. Y en el momento en el que el Señor Jesús viene, no solamente se hace pequeño, no solamente se hace nada, no solamente se toma forma de siervo, ni toma forma de hombre, ni condición como hombre, humillándose y hecho obediente hasta la muerte, sino que en todo este trayecto nos está marcando cómo es que Él se hace pequeño, se hace nada, y en medio de hacerse nada, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir: ya me estoy haciendo nada? Pero hermano, esta parte de me estoy haciendo nada, o siento que me estoy convirtiendo en nada, es apenas el primer escalón de humildad, hermanos. El Señor Jesús pasó estos 7 escalones y Él llegó hasta morir en la cruz del Calvario. Nos dice: hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, que Él murió, venció estos temores que a nosotros nos acechan, nos afligen. Pero hermanos, todo este trayecto que el Señor Jesús pasó nos enseña que cada uno de nosotros, si tú sientes que te estás haciendo nada, que te estás anonadando a ti mismo, que cada día te estás convirtiendo más en un siervo, que cada día hay más humildad en tu corazón, por ejemplo, que te estás humillando a ti mismo, que estás siendo obediente hasta la muerte, entonces permíteme decirte algo: aún nos falta a cada uno de nosotros obtener muerte, hermanos. Esta muerte no física, estamos hablando de una muerte espiritual, pero no espiritual en el sentido incorrecto, en el sentido en el que nos olvidemos de Dios, estemos ausentes de la presencia y el Espíritu Santo. No, hermanos. Lo que estoy hablando es de morir a nuestra carne, de que constantemente traigamos delante de Dios nuestro orgullo, nuestros malos pensamientos, nuestros adulterios, fornicaciones, homicidios, borracheras, todo eso, hermano, que a Dios no le agrada, todo nuestro pecado. Entonces, este último punto, hermanos, del cual vamos a estar hablando, se llama: el paso de Cristo en humildad hasta la muerte de cruz vence el temor al fracaso. Y viene muy ligado con cada uno de los temores que ya hemos hablado, con cada una de las situaciones por las que Jesús atravesó para poder obtener la victoria. Pero una de las cosas que más se ligan son los últimos 2 puntos, que es hecho obediente hasta la muerte, y este último punto que es y muerte de cruz. ¿Por qué? Ambos están hablando de muerte, hermanos. La muerte que Jesús tuvo que vivir, la vivió no solamente cuando fue humillado, no solamente cuando conoció la condición como hombre, no, sino que también vino y murió
Físicamente fue crucificado, hermanos. Físicamente sus manos fueron atravesadas. Físicamente sus pies fueron atravesados por clavos, hermanos, fueron taladrados. Físicamente recibió una cruz, una corona de espinas. Él realmente derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó su sangre en el trayecto a la cruz. Él realmente cargó una cruz. Y todo eso, hermanos, a nosotros nos hace conscientes de cuán pequeño es nuestro sufrimiento, de cuán pequeña es nuestra condición de sufrir, de cuán pequeño es el dolor que estamos padeciendo, de cuán pequeña es la persecución que estamos viviendo, hermanos. Si alguno de ustedes se siente perseguido, no hacemos menos este sufrimiento para nada, no hacemos menos la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, porque soy consciente, y yo creo que todos somos conscientes, de que cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos en medio de una enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, de la crítica, en medio de la pobreza, hermanos, sentimos que estamos entrando en un abismo y que no hay nada que pueda ayudarnos, que no hay nada que pueda salvarnos, pero en medio de ello recordemos, no porque seamos perfectos, hermanos, sino porque la promesa de Jesús ya está sobre nuestras vidas, que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar en ningún momento. El Señor es quien nos va a levantar en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles por los cuales estemos atravesando. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, dio su séptimo paso en la escalera de humildad, de obedecer hasta morir en la cruz del Calvario. Morir en una cruz, como lo decía hace un momento y lo leía en Gálatas 3, versículo 13, que nos habla acerca y nos dice claramente: maldito aquel que fuese muerto en una cruz o que fuese clavado en una cruz. ¿Por qué? Porque es la manera más humillante en la que los hombres pudieran morir en ese tiempo. El que Jesús fuera crucificado en una cruz, el que Jesús no solamente fuera crucificado, sino que también nos dice Lucas 23, 32, que Él fue crucificado en medio de malhechores, y nos dice y llevaban también con Él otros 2 malhechores a ser muertos. Nos enseña que cuando Jesús fue crucificado, lo hicieron de manera humillante para Él. Tan humillante fue que fue llevado en medio de 2 malhechores, hermanos, de 2 personas injustas, de 2 personas que eran pecadoras, y a nuestro Salvador en medio de ellos, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Fue Él acompañado por estos malhechores y vivieron no de la misma intensidad del sufrimiento, sí, pero también ellos fueron entregados de esta manera, fueron muertos de este modo. Ahora, como les decía, los romanos consideraban la crucifixión como la más baja y la más baja de las muertes, reservada únicamente para traidores y para esclavos. Ahora, era necesario que el Señor Jesús muriera entre estos 2 malhechores, era necesario que el Señor Jesús muriera crucificado en una cruz, porque en el momento en el que el Señor Jesús fue llevado y fue crucificado, y no solamente eso, sino que también le pusieron una corona de espinas, humillándolo, hermano. En todo tiempo la humillación de las personas vino sobre ellos, porque ellos en todo tiempo vieron a Jesús como alguien insignificante, como alguien mentiroso, como alguien que no valía la pena. ¿Por qué? Por todo el trayecto que el Señor venía ya. Cada paso de humildad que el Señor Jesús había hecho, le estaba demostrando a la humanidad, a las personas que estaban alrededor de Él, que Él no era el Dios, porque ellos esperaban a un Dios poderoso, un Dios que hiciera milagros, un Dios que cubriera todo de oro, que hiciera grandes maravillas, y sin embargo el Señor Jesús cada día fue haciéndose pequeño, para que el día de hoy nosotros podamos obtener esa grandeza a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, el Señor Jesús no solamente tenía que morir en una cruz, como le explicaba en la clase pasada, comparándose la cruz del Calvario hecha de madera a morir en un madero, como el hombre pecó desde un principio. Adán y Eva pecaron al tomar de un árbol el fruto que no debían de haber comido. Entonces el hombre peca en un madero o peca en un árbol, y esta misma consecuencia de su pecado por la cual ellos tenían que haber muerto. Entonces Jesús toma
esta parte del pecado de los hombres, de la consecuencia del pecado, del cómo los hombres teníamos que haber muerto, hermanos, a consecuencia del pecado, pero el Señor Jesús viene y toma la victoria y Él es el que toma sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Cuando Jesús permite, porque Él es poderoso, misericordioso, y en medio de su poder y de su misericordia dice, está bien, te voy a dejar que me pongas una corona de espinas, está bien, te voy a dejar que me latigues, está bien, te voy a dejar que me pongas a cargar esta cruz de madera, está bien, te voy a dejar que atravieses mis manos y mis pies con clavos. Todo eso Jesús mismo lo permitió en su poder, en su grandeza, en su poderío, hermanos. El Señor Jesús permitió que todo esto le sucediera. Y una de las cosas más tremendas entre todo lo que el Señor Jesús permitió fue que le pusieran una corona de espinas. Cuando el Señor Jesús permite que haya una corona de espinas en su cabeza, Él está consciente de que va a derramar sangre. Ahora, la sangre que el Señor Jesús derramó de su cabeza, hermanos, fue esta sangre perfecta, la que fue derramada y fue puesta bajo los pies del Padre, bajo el trono perfecto y glorioso del Padre. Entonces, hermanos, hace esta figura, este derramamiento de sangre del Señor Jesús, permite que el Padre venga sobre el mismo Jesucristo a poner sus pies, y entonces le da ese lugar al Padre para poder descender y para poder ver a la creación, pero ya no, el Padre mismo en su santidad, en su gloria, tenía que en todo tiempo, o sea, no tenía, o bueno, sí podía descender y ver a la creación, pero su misma gloria iba a deshacer a la creación, hermanos, por ser pecadores, por ser pequeños, por ser nada. La misma presencia del Padre podía destruir a la misma creación, hermanos. Sin embargo, cuando Jesús derrama su sangre, la sangre de su cabeza, viene a poner al estrado de los pies del Padre, viene a ponerse como un tapete, como esa parte en la que el Padre mismo podía descender y poner sus pies. Entonces el Padre recibe en ese momento ese honor, esa gloria, ese atributo de gracia, ese atributo de gratitud del Señor Jesucristo, ese atributo de honor, de gloria, que el Señor Jesús mismo le está diciendo, mira mi sangre, estoy derramando mi sangre, ven a poner tus pies sobre mi cabeza. ¿Para qué? Para que yo entonces pueda poner mis pies sobre la serpiente, sobre el enemigo de los hombres, sobre aquel que viene a quitar esa paz, que viene a traer a su mente el pecado, que viene a traer todas aquellas cosas que los están alejando de ti. Entonces el Señor Jesús derrama su sangre preciosa y perfecta, y en el mismo momento de que está derramando la sangre de su cabeza, también está derramando la sangre de sus pies. Y la sangre de sus pies nos dan a nosotros la libertad sobre el enemigo, hermanos. Nos dan autoridad sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque el talón herido del Señor Jesús es el que viene a herir el cráneo de la serpiente o la cabeza de la serpiente. Entonces, el pecado que la misma serpiente había ocasionado, ese mismo pecado, y la serpiente sintiéndose grande al poder entregar a Jesús en la cruz del Calvario y al poder ver cómo Jesús estaba muriendo en la cruz, no tenía ni idea, hermanos, de que el poder que iba a descender y el poder que iba a salir, a brotar del Señor Jesucristo, le iba a dar muerte y la iba a herir a ella misma. Entonces, pues bueno, Jesús, vuelvo a leer Gálatas 3:13, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él entonces toma nuestros pecados, se hace maldito al morir en una cruz, porque nos dice claramente este mismo versículo, escrito está, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Ahora, en ese momento en el que el Señor Jesús es colgado en un madero, pasa por una humillación. Esta humillación, hermanos, nos habla de cómo es que los hombres vemos a un hombre humillado, a un hombre lacerado, a un hombre golpeado, a un hombre que está pasando por agonía. Y pues bueno, hay una de las tantas descripciones que la hermana Hicks nos ha enseñado acerca de la crucifixión en el Calvario, que es parte de, bueno, lo hemos visto en algunas películas, lo hemos visto que se acerca un poco a todo el tormento y a todo lo que el Señor Jesús padeció.
Sin embargo, pues bueno, una de las descripciones que sabemos acerca de cómo es que eran crucificados es que tan pronto como la sentencia de crucifixión era pronunciada en contra de una persona, esta persona era desnudada y amarrada a un poste, y luego flagelaban a esta persona con varas y azotes hechos de correas, armados con pequeños trozos de plomo. La flagelación del condenado era tan severa que a menudo ocasionaba la muerte. Antes de ser crucificados, ellos ya se morían, ya eran muertos. ¿Por qué? Porque no soportaban el dolor de los golpes, de los latigazos que hacían. Lo hacían con varas, hermanos. Si alguno de ustedes ha sentido el dolor de un roce de una vara, hermanos, imagínense que les den un golpe con toda la intención, con toda la intensidad. ¿Para qué? Para rasgar su carne. Hermanos, ese dolor, no tengo ni idea de cómo se pudiese sentir. Yo sí he sentido, me han dado en algún momento de mi vida, me llegaron a rozar con una vara para castigarme, pero no tiene ni siquiera un porcentaje de acercamiento al dolor y a la fuerza con la que golpeaban al Señor Jesucristo. Ahora, después del castigo, el condenado era compelido a cargar su propia cruz al lugar de la ejecución. Entonces, hermanos, no sabemos exactamente el peso de la cruz que el Señor Jesús cargaba, pero tampoco pesaba 10 kilos, hermanos. Era una cruz muy pesada, dado que estaba hecha de madera y que tenía que soportar y aguantar el peso de la persona que era clavada, hermanos. Entonces, realmente era grande esta cruz porque medía el tamaño de una persona más 4 pies más, que era lo que tenía que sobrar hacia arriba, 2 pies y 2 pies hacia abajo, sin incluir la parte en la que se enterraba en la tierra. Y bueno, eso era en la barra vertical. La barra horizontal también tenía que abarcar la extensión de ambos brazos, más una porción que sobrara. No tenemos el registro de cuánto es lo que tenía que haber a los lados de esta cruz, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que medían grandes, un tamaño pues considerable, y que era una cruz muy pesada. Ahora, el prisionero era primero atado a la barra horizontal y entonces sus manos eran clavadas a la cruz con largos clavos de hierro. Dice que hay prueba concluyente en la historia secular de que las manos eran taladradas en esta forma, haciendo heridas tales que eran peculiares al castigo de aquellos que eran condenados a ser ejecutados mediante crucifixión. Los pies eran entonces clavados con la misma clase de fuertes clavos de hierro. Las agonías de esta clase de muerte eran extremas. La crucifixión era el máximo tormento, el más extremado castigo. No solamente era morir, pasar por la humillación de que ya vas a morir en una cruz, no, hermanos, sino que también pasaban por todas estas agonías. Por eso la crucifixión era el máximo tormento. Todo lo que eran flagelados, todo lo que eran azotados, hermanos, todo lo que tenían que cargar, que llevar, y aparte el pasar por la humillación de que las personas lo estuvieran viendo. Ahora, el estiramiento de las piernas sobre la cruz, apenas después de haber sido severamente flageladas, causarían sufrimientos agonizantes sobre el más leve movimiento. Las manos y los pies eran taladrados en las partes más susceptibles a un dolor agudo y agonizante. La exposición de la carne herida, quebrantada y lacerada a las acciones del sol y del aire hora tras hora aumentaban la agonizante angustia y tortuoso sufrimiento del cuerpo. La pérdida de sangre añadía una debilidad insoportable al cuerpo. El sufrimiento del cuerpo de Jesucristo por nosotros está más allá de nuestra concepción humana, pero peor que el sufrimiento de su cuerpo era el sufrimiento de su alma, que fue hecha ofrenda por el pecado del hombre. Todos los pecados del mundo fueron acumulados sobre él, ya sea los pecados interiores y los pecados exteriores, y la cruel multitud en derredor de la cruz acumuló indignantes y menosprecios sobre él, usando las palabras más amargas, maliciosas e inhumanas que sus corazones impíos pudieron concebir. Por eso menciono, hermanos, que no solamente pasó por el sufrimiento físico, el ser perseguido, el ser flagelado, el ser azotado, el ser empujado, el que lo tiraran varias veces, el que le pusieran una corona
corona de espinas, hermanos. No solamente eso, sino que también venía sobre Jesús la burla de las personas, las palabras antisonantes que decían y que pronunciaban sobre él, las maldiciones que pronunciaban en contra de él, hermanos. Entonces, sobre Jesús no solamente venía este sufrimiento físico, sino también el sufrimiento emocional, y aún más cargaba el sufrimiento espiritual. Es decir, estaba llevando sobre él cada uno de nuestros pecados. La cruz que cada uno de nosotros muchas veces por elección decidimos cargar, el Señor Jesús la llevaba tras sus espaldas. Por eso es que sobre nosotros, hermanos, no hay autoridad más grande que la de Jesucristo. No hay una carga más pesada, hermanos, que el poder de su sangre puesto sobre nuestras vidas. Su sangre es una carga sobre nuestras vidas, lo es, hermanos, pero no es una carga negativa, sino es una carga positiva de vida, de fuerza, de fortaleza. Esa carga de su sangre preciosa nos da libertad sobre toda carga que pudiera traer el enemigo, sobre toda carga que pudieran traer nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras angustias. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de poder tomar de esa sangre preciosa que el Cordero ha derramado en la cruz del Calvario. Acabamos de leer el cómo es que Jesús fue crucificado, el padecimiento que cada una de las partes de su cuerpo tuvo que vivir y tuvo que sentir. Y hermano, no fue un sufrimiento ligero lo que él padeció. Y sin embargo, en medio de padecer, de ese padecimiento y de ese dolor físico, también tuvo que soportar el cargar nuestros pecados, el ser llevado al mismo tiempo el ser menospreciado por la misma creación, por las personas que estaban a su alrededor, aquellos que le gritaban Hosana, gloria al Hijo de David, aleluya. Esas mismas personas fueron las que le gritaron que fuese crucificado. Y aún más nosotros mismos, hermanos, en este tiempo, muchas veces tenemos la oportunidad de darle gloria y de darle alabanza, y aún en medio de ello deseamos y pues volvemos a gritar y a pronunciar que sea crucificado, o sea, que no aceptamos su gobierno, que no aceptamos su soberanía sobre nuestras vidas. Hermano, es importante que entendamos que cuando nosotros decidimos unirnos a la cruz de Jesucristo, cuando nosotros decidimos caminar por el plan maestro de nuestro Dios, nos convertimos en una barra de esa cruz que el Señor Jesús por elección tomó como forma de muerte. ¿Cómo es que nos convertimos en una barra, hermanos? Porque el Señor Jesús toma su plan maestro y perfecto y nos lleva delante del Padre. Ahora, esta parte de llevarnos delante del Padre, sabemos que lo hace de manera vertical. Es esta barra vertical de la cruz del Calvario, es esta barra vertical de su voluntad perfecta, la que nos une aquí en la tierra con el cielo, la que nos une aquí en esta tierra con el Padre. Por eso es que necesitamos ir ascendiendo delante de su presencia. Entonces, lo que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros es que humillemos nuestra voluntad, que vengamos a hacer esta barra horizontal y que pongamos nuestra voluntad debajo de los pies del Padre. ¿Para qué? Para que así formemos una cruz, que es una entrega total, que es una perfecta humillación delante del Padre, que es nuestro corazón verdaderamente humilde delante del Padre, y que seamos nosotros dignos de poder recibir los pies del Padre sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra voluntad. Una vez que nuestra voluntad está unida a la de Dios, podemos tomar la cruz que Cristo ha señalado en nuestras vidas y seguirlo como sus discípulos. Cuando nosotros entonces aceptamos la voluntad y formamos esta cruz, hermanos, una cruz delante de Dios, es ahí en donde nosotros podemos entender y podemos cada día buscar más de seguir con este plan maestro de Dios, con esta voluntad perfecta. Y aprendemos no solamente como hijos de Dios, sino también como sus discípulos, a caminar tras de Él, a seguir su mensaje, a poder compartir de su mensaje. Ahora, esto es lo emocionante de esto que acabo de decir, hermanos, porque en medio de que Jesús murió en la cruz del Calvario, en medio de que nosotros necesitamos humillarnos para poder ser parte de este plan maestro y perfecto de Dios, el que el Señor pueda derramar su plan maestro sobre nuestras vidas, en medio de eso, hermanos, si vamos allá afuera, si vemos al mundo entero, si expresamos o externamos nuestra opinión acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, definitivamente para el mundo, para la humanidad que no conoce de Jesucristo, para aquellos que se sienten sabios, pueden declarar y pueden decir que la muerte de Jesús simplemente fue un fracaso.
El mundo entero pudiera decir, hermanos, que el Hijo de Dios, el máximo, el supremo, el todopoderoso, vino a morir a la tierra y murió en una cruz. ¿Cómo es posible? Es decir, que el Hijo de Dios fracasó en este mundo, permitió o fue hecho muerto a través de morir en una cruz, en la muerte más humillante, en la muerte menos esperada, en la muerte en la que nadie la merecía o nadie merece ser muerto de esa manera. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, murió de esa manera. Qué vergüenza tan grande es la que el Hijo de Dios padeció. Pero hay algo que el mundo mismo no se ha dado cuenta, y es que en el momento en el que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario como un fracaso para ellos, a nosotros nos ha dado la victoria, a nosotros nos ha dado la gloria, a nosotros nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Cuando el Señor Jesús murió en una cruz, hermanos, no fue fracaso, todo lo contrario, fue llevando victoriosamente la cruz del hombre pecador, pagando la justa deuda del hombre pecador a la ley. Entonces, hermanos, con esto podemos entender y comprender que la muerte del Señor Jesús para muchos es una vergüenza, es un fracaso, es algo que no valía la pena, pero para nosotros, siendo sus hijos, siendo su creación, siendo sus apartados, sus escogidos, sus discípulos, es más que la gloria, más que la vida eterna. La muerte de Jesús nos ha dado a nosotros la victoria. Viene y carga sobre sus espaldas nuestros pecados y nos da la libertad de poder elegir por Él constantemente, y no solamente de ser y convertirnos en sus hijos, sino también en su esposa, en la esposa de Jesucristo. Estos fracasos, hermanos, que el Señor Jesús vivió ante la humanidad nos dan a nosotros la esperanza de la vida eterna y la esperanza de ser parte de aquel ejército que vendrá y que irá con Él a los diferentes puntos en las eternidades para poder predicar y pues poder decir y hablar y testificar a las creaciones de cómo es que el Señor trajo sobre nuestra vida salvación y vida eterna. Ahora, hermanos, este temor al fracaso que el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario es algo que nosotros debemos vencer constantemente. No estamos aquí para elegir ser esclavos del temor al fracaso, hermanos. Necesitamos ser conscientes de algo. Nosotros somos carne, somos pecadores, por lo tanto nuestra carne siempre se inclina por el lado incorrecto, por el pecado, por hacer las cosas mal. Pero hay un cuadro aquí hermoso que nos enseña la palabra de Dios y al mismo tiempo el Señor nos la revela a través de la hermana Hicks, y que nos dice que nosotros tenemos una carne engañosa. Todo el tiempo nuestro corazón es engañoso, viene y nos muestra nuestros errores, nuestros pecados, nos muestra nuestras malas elecciones, nuestros fracasos, pero nosotros constantemente lo que hacemos es mirarnos e inclinarnos sobre el fracaso de los demás. Es decir, que yo estoy fracasando de un modo, pero mis fracasos no los veo. Veo los fracasos de mi hermano, los fracasos de mi vecino, de mi amigo, de mi ex amigo, de mi ex hermano, etc. Entonces, esta parte de que nosotros podamos esconder nuestros fracasos nos lleva a recordar cómo es que el Señor Jesús ha llevado nuestros pecados a las espaldas del Padre. Y nuestra carne imitadora, hermanos, la misma serpiente viene a traer a nuestras vidas esta enseñanza de poner nuestros fracasos en nuestras espaldas y poner los fracasos de las personas al frente nuestro. Entonces nos podemos deleitar en el fracaso que tienen los demás, pero ignorar el fracaso mismo que llevamos nosotros. Ahora, tendríamos tanto placer en detenernos en las fallas de otros que están al frente de nosotros. Si nuestro entendimiento estuviera iluminado, veríamos que nuestras fallas son solamente montones de ruinas que proporcionan a Jesucristo una gloriosa ocasión para descender y demostrar el poderoso éxito de su cruz sobre nuestras fallas. Nuestras fallas, hermanos, si nosotros fuésemos humildes, si nosotros decidiéramos traer delante de nuestros ojos nuestras fallas y nuestros errores, podríamos llevarlas delante del Padre, no como con lamentos, con dolor, con angustia, con aflicción, sino que llevaríamos nuestro fracaso, nuestros errores, los traeríamos delante del Padre, pero como un sacrificio, como una ofrenda delante de Él, y podríamos ponerlas delante de su presencia para que Él transformase nuestros fracasos en victorias en Él. Hermanos, cada una de las caídas que hemos obtenido, y el mundo mismo nos lo enseña en muchísimas
hay muchísimas imágenes, muchísimas frases, muchísimas lecturas acerca de cómo es que tú puedes caer y al mismo tiempo levantarte, y no solamente te levantas, sino que te levantas con mayor fuerza. Y no hay lugar más seguro que estar en el suelo, estar en la parte baja. ¿Por qué? Porque de ahí ya no te duele tanto el cómo te caigas. Ahora, si esto nos lo enseña el mundo, hermanos, ¿cuánto más el permanecer unidos a la cruz del Calvario, el permanecer bajo los pies de Jesucristo nos dará esa seguridad de la cobertura de su sangre? En cada momento el Señor Jesús está derramando sangre que nosotros podemos tomar para cubrirnos. Ahora, si nosotros cubrimos nuestros fracasos, si cubrimos nuestra pequeñez, si cubrimos nuestros errores con la sangre de Jesús y nos tomamos del poder de su victoria sobre nuestras vidas, entonces podremos obtener, hermanos, ese precioso levantamiento del Señor, esa fuerza para levantarnos, para sacarnos adelante, para levantarnos con gloria y con victoria. ¿Por qué? Porque estamos siendo humildes, hermanos. Es lo que les decía desde un principio, hay que traer muerte a nuestra vida, pero no una muerte natural, hermanos, sino una muerte espiritual, una muerte a nuestra carne, a nuestras emociones, una muerte a nuestras malas elecciones, una muerte a nuestros fracasos. Vengo, Señor, ¿sabes qué? Me está doliendo porque fracasé en esta situación, pero tú eres el que tiene el control de esto, y te ruego que este fracaso que he tenido, Señor, tú levantes tu nombre en medio de mi vida, que te exaltes, Señor. El mundo entero está viendo que estoy fracasando, el mundo entero está viendo que estoy padeciendo, el mundo entero está viendo mi sufrimiento, y algunos de estos se están burlando de mí, algunos de estos han perdido la fe en aquello que tú estás haciendo en mi vida, pero yo te ruego que este fracaso que estoy padeciendo lo uses tú para glorificar tu nombre, para exaltarte, para darte gloria, honra en medio de mi vida. Esto, hermanos, es lo que el Señor Jesús está dispuesto a hacer. El Señor Jesús tomó su muerte para levantarse con gloria y con victoria. El mismo enemigo creyó que el Señor Jesús había sido vencido porque había muerto de la manera más indignante que cualquier hombre pudiera morir. Incluso sus discípulos, hermanos, se alejaron, se hicieron a un lado al ver que el Salvador, al ver que aquel que predicaba y que hablaba verdad y que hablaba milagros y que obraba milagros, murió de esa manera, murió en una cruz, murió humillado de este modo. Pero, hermanos, nadie esperaba que el poder del morir en la cruz del Calvario, el poder de derramar la sangre, el poder de derramar la sangre de su cabeza por ser coronado con espinas, que el derramar la sangre en sus pies por ser clavado, hermanos, por ser taladrado, era aquello que nos iba a dar a cada uno de nosotros la victoria. Entonces podemos permanecer vencedores, podemos permanecer erguidos en su palabra, en su presencia, no de una manera orgullosa, todo lo contrario, hermanos, erguidos en humildad, postrados delante de su presencia, pero de pie y firmes en contra del enemigo, sabiendo que es Dios quien nos ha dado la victoria. Ya no hay por qué acusarnos, por qué sentirnos culpables. No, hermano, porque el Señor Jesús ha obtenido la victoria, nos ha dado a nosotros la victoria para levantarnos, para poder glorificar su nombre, para poder exaltarlo. El Señor Jesús quiere que cada uno de nosotros tomemos la porción de sangre que Él derramó de su cabeza, de sus manos, de sus pies, de su costado, y que nos aferremos a ello, hermanos. Para la humanidad entera, la cruz del Calvario es humillante y es como si hubiese sido un fracaso, pero cada uno de nosotros sabemos que cada sufrimiento y cada padecimiento del Señor Jesús nos ha dado la victoria y nos ha llevado cada día más a acercarnos a su presencia. Entonces, lo único que nos queda es darle gracias. Gracias porque nos está permitiendo ver abrir nuestros ojos, está permitiendo que nuestros ojos sean abiertos de tal forma que podamos ver que aquello que Él padeció y que nuestros mismos sufrimientos no son otra cosa más que la oportunidad para que nosotros podamos ser victoriosos y para poder ser cada día como Él. Entonces vamos a orar, hermanos, demos gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario, la manera en la que Él murió, el dolor que Él padeció, para que hoy nosotros podamos venir y decirle: Señor, eres hermoso, eres maravilloso, eres mi Salvador, te anhelo a ti, Señor, eres mi todo. Por favor,
sigue fortaleciendo mi vida y permite que en todo tiempo yo pueda elegir por ti. Entonces oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Eres perfecto, Señor, a ti damos la gloria y la honra, Señor Jesús, a ti damos la alabanza. Qué privilegio tan grande nos has dado de aprender de tu sacrificio, Señor, aprender de tu sangre, de la cruz del Calvario, aprender, Señor Jesús, que cada paso que diste, el ser, Señor Dios, azotado, lacerado, Señor, el ser humillado, el ser perseguido, Señor Jesús, nos ha dado a nosotros la victoria sobre nuestro temor al fracaso. Señor Jesús, quizá el mundo ve las cosas, ve la cruz del Calvario, ve la manera en la que sufriste como un fracaso, pero para nosotros, Señor, es aquella prueba, es aquella fuerza, Señor Jesús, de que eres victorioso, de que eres vencedor, de que eres único. A ti damos la gloria, damos la honra, Señor, damos la alabanza. Gracias por el privilegio que nos das de aprender de ti, Señor Jesús. Síguenos bendiciendo a través de tu Espíritu Santo, que se quede con cada uno de nosotros, que nos acompañe, Señor Jesús, que redarguya nuestros corazones y que nos muestre el camino por el cual debemos andar para glorificarte y exaltarte. Te amamos, Jesús, eres nuestro motivo, nuestra razón, nuestra esperanza, nuestra fuerza. Eres hermoso, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos en este servicio. Vamos a levantar nuestras manos para recibir esta bendición que Dios nos ha permitido tener. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias nuevamente por estar conectados con cada uno de nosotros. Los amamos, seguimos orando por las necesidades que sabemos que existen, por aquellos que no han externado su necesidad. De igual modo oramos por ustedes, oramos por nuestra pastora, por Abby, por Ami, por cada siervo de Dios que el Señor ha levantado para dar a conocer su nombre. Los amamos, hermanos, Dios les bendiga.